Hola mis queridos estudiantes de cálculo diferencial. Retomamos nuevamente nuestras clases después de las semanas de receso y el tema de este martes son las derivadas de orden superior, así que ¡vamos! Derivadas de orden superior. Para explicar este tema, que en realidad es muy sencillo, voy a improvisar aquí una función como por ejemplo la siguiente: y igual a f de x, que sea, por decir algo, 3x a la 4 menos x a la 3 más 8x a la 2 más 3x menos 5. Esa es una función polinómica y vamos a derivarla. Entonces, pues ustedes ya saben hacerlo muy bien. Escribimos y' igual f' de x, que es la derivada con respecto a x, y nos queda 12x a la 3 menos 3x a la 2 más 16x más 3. Y esa, que es la derivada de la función original, pues es una función y entonces la podemos volver a derivar. Y a eso se refiere lo de derivadas de orden superior, es derivadas de las derivadas. Entonces escribimos así: y prima prima, es decir, la segunda derivada, sería f prima prima de x, y derivamos la anterior, derivamos la derivada. Entonces 3 por 12, 36 x a la 2 menos 6x más 16. Y esa también es una derivada, es una función polinómica y la podemos volver a derivar, ¿sí? Entonces podríamos escribir y prima prima prima, aunque ya es un poquito exagerado. Entonces, en un caso como este, pues pongámoslo y prima prima igual, y aquí pongamos esta notación. Hacemos un exponente entre paréntesis f tercera de x, o derivada de orden 3 de f, sería igual a 36 por 2, que viene siendo 72x menos 6. Y esa la podemos volver a derivar. Ya no vamos a escribir y prima 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 prima, porque ya sería una notación muy fea, ¿sí? No sería bonito. Entonces más bien escribimos y cuarta. Se puede leer y cuarta, o mejor, derivada de orden 4 de y, es f cuarta de x, vendría siendo 72, y y cuarta, perdón, y quinta sería f quinta de x, y la derivada de 72 sería cero, y de ahí en adelante siempre obtendríamos cero. Entonces, las derivadas de orden superior simplemente son derivadas de las derivadas. Esto se lee derivada de orden 5 de f en x es igual a cero. Para la notación de Leibniz, ¿sí? Volviendo acá, ya sabemos que la primera derivada se escribe así: de y de x, ¿no? De y de x. ¿Cómo se escribe la segunda derivada en ese tipo de notación? Se escribe así: de 2y de x2. Y la tercera, de 3y de x3. Así es la notación. Y aquí de 4y de x4. Y finalmente de 5y de x5. Esa es la notación leibniziana de las derivadas de orden superior. Así. ¿Mm?
Entonces, como una especie de resumen, escribamos que eh, dn y de xn es lo mismo que yn o fn de x, se llama derivada. Esto es la derivada de orden n de y igual f de x. Eso es derivada de orden n. Bueno, veamos un ejemplo interesante para continuar con este tema. Un ejemplo interesante. Supongamos que tenemos esta función s de t igual t al cuadrado más 2t más 5. Y supongamos que esta función representa una función de posición, ¿sí? Función de posición de una partícula. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tenemos que una partícula se deja caer, ¿sí? Se deja caer libremente y supongamos que la función s de t igual t al cuadrado más 2t más 5 representa la distancia del punto de donde partió, ¿sí? Entonces, aquí esta posición respecto de la posición original, supongamos que tiene una distancia que es s de t, ¿sí? S de t. A medida que pasa el tiempo va obteniéndose otra posición. ¿Mm? Entonces, en ese caso, eh, esta es la distancia. Derivemos por primera vez y obtenemos s' de t igual 2t más 2, ¿cierto? ¿Y eso qué nos viene a decir? Esto es ds de t, es decir, nos dice qué tanto está cambiando la distancia respecto del tiempo, y entonces viene siendo la velocidad, ¿sí? Y ahora, si derivamos por segunda vez y obtenemos s' de t, que es igual a 2, vendría siendo de 2s de s2, de t2, perdón, de t2. Esto nos dice a de qué manera está cambiando la velocidad. Entonces, la segunda derivada representa la aceleración de esa partícula. A medida que cae, su velocidad va aumentando de una manera constante, como 2 en este caso, ¿no? Podría no ser constante. Entonces, aquí pueden ver que la primera derivada tiene como interpretación la velocidad, mientras que la segunda tiene como interpretación la aceleración. ¿Mm? La tercera derivada incluso puede tener una interpretación, pero vamos a dejarlo por ahora así. ¿Mm? Volvamos a el aspecto más algebraico de esta cuestión. Veamos este ejemplo. F de x igual x a la 5 más x a la 4 más x a la 3 más x a la 2 más x más 1, que es un polinomio cuyos coeficientes todos son 1 y es de grado 5. Pues derivenlo, ¿sí? Pausen el video y pónganse a derivarlo varias veces, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda? F' de x igual 5x a la 4 más 4x a la 3 más 3x a la 2 más 2x más 1. Esa es la primera derivada. La segunda derivada, ¿qué sería? Sería 5 por 4 x a la 3. 5 por 4
x a la 3. En vez de escribir 20 voy a mantener la multiplicación porque quiero que vean algo. 5 por 4x a la 3 más, y aquí también 4 por 3x a la 2 más 3 por 2x más 2. ¿Mm? Sigamos derivando. Derivada de orden 3 de f de x sería, este 3 pasa a multiplicar, entonces nos queda 5 por 4 por 3 x a la 2 más 4 por 3 por 2 x más 3 por 2, y ya este queda en 0. La derivada de orden 4 de f de x sería 5 por 4 por 3 por 2 por x más 4 por 3 por 2. Y finalmente lo que quiero que veamos es que la derivada de orden 5 de f de x es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y ahí terminamos. Pero fíjense que este número es especial y que viene siendo 5 factorial, ¿no? Factorial de 5. La siguiente ya sería obviamente 0, y de ahí en adelante todas darían 0, ¿no? Todas las derivadas de orden superior o igual a 6 dan 0. Tiene de interesante que ustedes pueden ver que a medida que se fue derivando una vez y otra vez, los coeficientes de la x principal fueron siendo unos factoriales, ¿no? Bueno, ese simplemente es para que lo vean y porque nos puede servir para resolver este ejercicio. En este ejercicio lo que quiero que hagamos es derivar, hallar las primeras 5 derivadas de esta función y luego tratar de obtener una fórmula general para la derivada de orden n. Veamos. F' de x. ¿Cómo se deriva 1 sobre x? Sabemos que 1 sobre x es x a la menos 1. Por lo tanto, su derivada es menos 1 sobre x a la menos 2 por 1 sobre x a la 2. Es decir, queda menos x a la menos 2. Esa es la primera derivada, eso ya lo sabíamos. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x a la 2. Ahora derivemos por segunda vez. Derivada segunda. Este menos 2 pasa a multiplicar acá, entonces nos queda 2 por x a la menos 3. ¿Sí o no? Que es la derivada de orden 3 de f de x. Sería 2, perdón, menos, primero menos, y quedaría 2 por 3 x a la menos 4. En estos ejercicios no es tan bueno hacer la multiplicación, sino dejar expresado el producto con sus factores para entender. F cuarta de x, háganlo, nos daría, ahora no es menos, sino es más, daría 2 por 3 por 4 x a la menos 5. Y finalmente f quinta de x nos da menos 2 por 3 por 4 por 5 x a la menos 6. Y esas son las 5 primeras derivadas de la función original. Pero el ejercicio pide que trate de tratar de
buscar o hallar una expresión general para la derivada de orden n de esta, ¿sí? Entonces, mirando lo que hemos hecho, primero que todo veamos que el signo es más, menos, más, menos, más, menos. Se va alternando, ¿sí? Es decir, cuando la primera derivada es menos, la segunda es más y la tercera es menos. O sea que las impares son menos y las pares son más. Por lo tanto, lo del signo lo podemos escribir así. Se suele escribir así, mire, menos uno a la n. Porque si el orden es par, entonces esto queda un número positivo, y si el orden es impar, se multiplican un número impar de veces ese menos uno y da menos uno, ¿no? Da menos. Después sigue un numerito que es fácil ver que se trata de la factorial de el orden. Aquí es factorial de 5, aquí factorial de 4, factorial de 3, ¿no? Entonces ponemos que sigue factorial de esto. Y finalmente queda x a la menos, porque siempre es a la menos, y da uno más del orden. Mire, aquí es menos 6, aquí es f quinta, en f cuarta es menos 5, por lo tanto es como poner x elevado a la n más 1. O dicho de otra manera, esa sería la respuesta. La derivada de orden n de f de x sería igual a menos 1 a la n por n factorial dividido por x a la n más 1. Y esa sería la respuesta. Ahora sí les voy a poner un ejercicio que es el siguiente. Consideremos la función f de x igual a e a la 2x. ¿Sí? Entonces, en primer lugar quisiera, ¿sí?, que las 5 primeras derivadas hallen las 5 primeras derivadas, derivenlo 5 veces, y después de que hayan eso, proponer una fórmula general para la derivada de orden n de f de x. Vamos a ver cómo les va, ¿sí? Los 3 primeros estudiantes de cada una de las secciones que envíen correctamente la respuesta, ¿sí?, pues reciben un chulito. Es un ejercicio más bien sencillo. Bueno, ahora propongo este. Consideremos la función f de x igual a seno de x y nos piden hallar la derivada de orden 23 de f de x, pero aplicada en el número 0, ¿sí? Bueno, entonces yo lo que haría es primero derivo unas cuantas veces para darme cuenta de cómo van las cosas, ¿sí? Entonces, a ver, f' de x, ¿cuál es la derivada de seno? La derivada de seno es coseno de x, ¿sí? La derivada de coseno, o sea, la segunda derivada, es menos seno de x. La derivada tercera de f de x sería la derivada de menos seno, así que es menos coseno de x. ¿Y cuál es la derivada de esta? ¿Cuál es la cuarta derivada? La derivada es menos seno. O sea que es seno de x. Y vuelve a comenzar. Ahí ya volvería todo a comenzar, a lo que ya hemos hecho. La derivada quinta, pues sería exactamente coseno y todo se repite. Entonces, en cierta forma, lo que vemos es que tengo aquí seno de x, ¿sí?, es como un círculo. De seno de x se pasa a coseno de x, de coseno de x se pasa a menos seno de x, y de menos seno de x se pasa a menos coseno de x, y de este vuelve a llegar a seno de x, ¿sí? Esta es la función original, y esta es primera derivada, 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Y entonces ahora pues cuento y voy a poder saber cuál me va a dar la derivada de orden 23. Entonces, si esta es la original, que viene siendo la derivada de orden cero, la función siempre es la derivada de orden cero. Esta es la primera derivada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Entonces, la derivada de orden 23 de x viene siendo menos coseno de x, ¿sí? Pero nos piden que la evaluemos en cero, entonces la respuesta sería derivada de orden 23 de f de x aplicado a cero sería menos coseno de cero, que como sabemos nos da menos 1. Y esa es la respuesta. ¿Mm? Hemos logrado entender cómo van las derivadas de orden superior en este caso. ¿Mm? Forman como un ciclo de 4 funciones que se van repitiendo. ¿Mm? Bueno, el último ejercicio es para ustedes, eh, que es el siguiente. Consideremos f de x igual a x que multiplica a e a la x por e a la x. Entonces, hallar la derivada de orden 10 aplicado al número cero. Para eso lo que les sugiero es, primero que todo, encuentren las primeras 5 derivadas para que se den cuenta de cuál podría ser 5 derivadas. Y después tratan de hallar una fórmula general para la derivada de orden n de f de x, y finalmente ahí sí ya pueden calcular f décima de x, perdón, de en cero. Ahí ya lo entregan. Muy bien, eso sería todo por hoy. Así que chao, mexiticos.